Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí, exploraremos juntos las historias, ideas y enseñanzas de los libros más fascinantes. Prepárate para sumergirte en mundos nuevos, descubrir perspectivas diferentes y, sobre todo, para dejarte llevar por el poder de las palabras. Comencemos. Orgullo y prejuicio de Jane Austen, capítulo 18. Hasta que Elizabeth entró en el salón de Neville y buscó en vano entre el grupo de casacas rojas allí reunidas a Wickham, no se le ocurrió pensar que podía no hallarse entre los invitados. La certeza de encontrarlo le había hecho olvidarse de lo que con razón la había alarmado. Se había acicalado con más esmero que de costumbre y estaba preparada con el espíritu muy alto para conquistar todo lo que permanecía indómito en su corazón, confiando en que era el mejor galardón que podría conseguir en el curso de la velada. Pero en un instante le sobrevino la horrible sospecha de que Wickham podía haber sido omitido de la lista de oficiales invitados de Bingley, y para complacer a Darcy. Ese no era exactamente el caso. Su ausencia fue definitivamente confirmada por el señor Denny, a quien Lidia se dirigió ansiosamente, y quien les contó que el señor Wickham se había visto obligado a ir a la capital para resolver unos asuntos el día antes y no había regresado todavía. Y con una sonrisa significativa añadió, no creo que esos asuntos lo hubiesen retenido precisamente hoy si no hubiese querido evitar encontrarse aquí con cierto caballero. Lidia no oyó estas palabras, pero Elizabeth sí. Aunque su primera sospecha no había sido cierta, Darcy era igualmente responsable de la ausencia de Wickham. Su antipatía hacia el primero se exacerbó de tal modo que apenas pudo contestar con cortesía las amables preguntas que Darcy le hizo al acercarse a ella poco después. Cualquier atención o tolerancia hacia Darcy significaba una injuria para Wickham. Decidió no tener ninguna conversación con Darcy y se puso de un humor que ni siquiera pudo disimular al hablar con Bingley, pues su ciega parcialidad la irritaba. El mal humor no estaba hecho para Elizabeth y, a pesar de que estropearon todos sus planes para la noche, se le pasó pronto después de contarle sus penas a Charlotte Lucas, a quien hacía una semana que no veía. Pronto se encontró con ánimo para transigir con todas las rarezas de su primo y se dirigió a él. Sin embargo, los dos primeros bailes le devolvieron la angustia, fueron como una penitencia. El señor Collins, torpe y solemne, disculpándose en vez de atender al compás y perdiendo el paso sin darse cuenta, le daba toda la pena y la vergüenza que una pareja desagradable puede dar en un par de bailes. Librarse de él fue como alcanzar el éxtasis. Después tuvo el alivio de bailar con un oficial, con el que pudo hablar del señor Wickham, enterándose de que todo el mundo le apreciaba. Al terminar este baile, volvió con Charlotte Lucas y estaban charlando cuando de repente se dio cuenta de que el señor Darcy se había acercado a ella y le estaba pidiendo el próximo baile. La cogió tan de sorpresa que, sin saber qué hacía, aceptó. Darcy se fue acto seguido y ella, muy nerviosa, se quedó deseando la calma. Charlotte trató de consolarla, a lo mejor lo encuentras encantador. No lo quiera Dios, esa sería la mayor de todas las desgracias, encontrar encantador a un hombre que debe ser odiado. No me desees tanto mal. Cuando se reanudó el baile, Darcy se le acercó para tomarla de la mano, y Charlotte no pudo evitar advertirle al oído que no fuera una tonta y que no dejase que su capricho por Wickham le hiciese parecer antipática a los ojos de un hombre que valía 10 veces más que él. Elizabeth ocupó su lugar en la pista, asombrada por la dignidad que le otorgaba el hallarse frente a frente con Darcy, leyendo en los ojos de todos sus vecinos el mismo asombro al contemplar el acontecimiento. Estuvieron un rato sin decir palabra. Elizabeth empezó a pensar que el silencio iba a durar hasta el final de los dos bailes. Al principio estaba decidida a no romperlo cuando de pronto pensó que el peor castigo para su pareja sería obligarle a hablar e hizo una pequeña observación sobre el baile. Darcy contestó y volvió a quedarse callado. Después de una pausa de unos minutos, Elizabeth tomó la palabra por segunda vez y le dijo, ahora le toca a usted decir algo, señor Darcy. Yo ya he hablado del baile y usted debería hacer algún comentario sobre las dimensiones del salón y sobre el número de parejas. Él sonrió y le aseguró que diría todo lo que ella desease escuchar. Muy bien. No está mal esa respuesta de momento. Quizá poco a poco me convenza de que los bailes privados son más agradables que los públicos. ¿Acostumbra usted a hablar mientras baila? Algunas veces es preciso hablar un poco, ¿no cree? Sería extraño estar juntos durante media hora sin decir ni una palabra. Darcy contestó cortésmente a sus observaciones, pero Elizabeth, al notar su expresión seria cuando mencionó a Wickham, cambió de tema para evitar incomodidades. Estuvieron un rato en silencio después de ese cambio de tema. Darcy, como si hubiera recordado algo, le preguntó, ¿suele usted ir a menudo a Meryton? Elizabeth, incapaz de resistir la tentación de provocarlo, respondió afirmativamente y añadió, cuando nos encontró el otro día, acabamos precisamente de conocer a un nuevo amigo. El efecto fue inmediato. Una intensa sombra de arrogancia oscureció el semblante de Darcy, pero no dijo nada. Elizabeth,
aunque sintiéndose débil por haber mencionado el tema, decidió no continuar. Tras una pausa, Darcy, con tono obligado, dijo, el señor Wickham tiene unos modales tan gratos que puede hacer amigos con facilidad. Lo que es menos cierto es que sea igualmente capaz de conservarlos. Elizabeth, enfáticamente, replicó, él ha tenido la desgracia de perder su amistad de tal forma que sufrirá por ello toda su vida. Darcy no contestó y parecía estar deseando cambiar de tema. En ese momento, Sir William Lucas se acercó a ellos, interrumpiéndolos con una reverencia exagerada y diciendo, señor Darcy, debo felicitarle por su excelente modo de bailar y por su encantadora pareja. Espero que pronto podamos gozar de un placer mayor cuando cierto acontecimiento tan esperado ocurra, mientras dirigía una mirada significativa hacia Jane y Bingley. Darcy apenas escuchó la parte final del discurso, pero la alusión a su amigo lo afectó visiblemente, mirando a Bingley y Jane con una expresión grave. No obstante, se sobrepuso rápidamente y, volviéndose hacia Elizabeth, dijo, la interrupción de Sir William me ha hecho olvidar de qué estábamos hablando. Elizabeth respondió, creo que no estábamos hablando de nada en particular. Darcy asintió, y la conversación quedó en un punto muerto. Tras un silencio, Darcy cambió el tema, preguntando, ¿le gustan los libros, señorita Bennet? Elizabeth, con una sonrisa irónica, respondió, oh, no estoy segura de que leamos los mismos libros o que compartamos las mismas impresiones sobre ellos. Darcy, algo desconcertado, respondió, lamento que piense eso, pero creo que podríamos tener una conversación interesante sobre nuestras opiniones diversas. Elizabeth replicó con ligereza, no puedo hablar de libros en un salón de baile, mi mente está ocupada con otras cosas en estos lugares. Darcy, con una mirada más seria, comentó, ¿acostumbra usted a pensar solo en el presente? Elizabeth, sin saber muy bien qué contestar, respondió afirmativamente. Luego recordó algo que Darcy había dicho en una ocasión anterior y añadió, recuerdo haberle oído decir que usted raramente perdona a alguien, que cuando concibe un resentimiento, le es imposible olvidarlo. Darcy, con firmeza, respondió, efectivamente, soy cauto en concebir resentimientos, pero trato de no dejarme cegar por los prejuicios. Elizabeth, curiosa por conocer mejor el carácter de Darcy, replicó, entonces, ¿nunca cambia de opinión? Darcy contestó con seriedad, espero que no. Quienes no cambian de opinión deben asegurarse bien antes de juzgar. Elizabeth, deseando descifrar su personalidad, dijo, ¿puedo preguntarle por qué es usted tan cauto en juzgar a los demás? Darcy, sorprendido por la pregunta directa, respondió que prefería no ser juzgado en ese momento, temiendo que el resultado no reflejara la verdad. Elizabeth, intrigada pero no queriendo insistir más, comentó con cierta ligereza, si no lo hago ahora, puede que no tenga otra oportunidad. Darcy, con frialdad, respondió, no desearía impedirle ninguna satisfacción. La conversación terminó ahí y, cuando finalizó el baile, ambos se separaron en silencio, insatisfechos con el encuentro. Sin embargo, mientras Darcy parecía dispuesto a perdonar rápidamente a Elizabeth, concentró toda su ira en otra persona. No mucho después de la separación, la señorita Bingley se acercó a Elizabeth con una expresión de amabilidad fingida y desdén, diciendo, así que, señorita Bennet, está usted encantada con el señor Wickham. He oído que es el hijo del antiguo administrador del señor Darcy. Como amiga, permítame aconsejarle que no se fíe demasiado de lo que le ha contado, pues he sabido que la historia de que el señor Darcy le trató mal es completamente falsa. Por el contrario, Darcy ha sido extraordinariamente generoso con él. Elizabeth, llena de indignación, respondió, parece que para usted, ser hijo del administrador de Darcy es el peor de sus crímenes. Sin embargo, Wickham ya me había informado sobre ello. La señorita Bingley, con una sonrisa despectiva, se retiró, satisfecha de haber plantado la semilla de la duda en la mente de Elizabeth. A pesar de la conversación, Elizabeth no pudo evitar preocuparse más por los sentimientos de su hermana Jane, que, a juzgar por su expresión, parecía muy feliz durante la velada. Toda la ira y el resentimiento de Elizabeth hacia Darcy y sus aliados se desvanecieron temporalmente al ver que Jane estaba en el camino hacia la felicidad. Más tarde, Elizabeth preguntó a su hermana si había oído algo sobre Wickham, pero Jane, con una sonrisa dulce, respondió que no había prestado atención a más que a los acontecimientos más agradables de la noche. Jane, a su vez, compartió con Elizabeth lo que Bingley le había contado sobre la relación entre Darcy y Wickham. Según Bingley, la conducta de Wickham no había sido tan respetable como parecía, y Darcy había sido mucho más generoso con él de lo que merecía. Sin embargo, Elizabeth, con vehemencia, expresó su escepticismo, convencida de que Bingley no conocía todos los hechos y que las opiniones sobre Wickham seguían siendo favorables. Con esto, las hermanas cambiaron de tema, y Jane,
con una expresión feliz, le habló a Elizabeth de las esperanzas que albergaba respecto a Bingley. Elizabeth escuchó con atención las modestas y felices esperanzas de Jane con respecto a Bingley, y le dijo todo lo que pudo para alentar su confianza. Poco después, Bingley se les unió, y Elizabeth se retiró para hablar con la señorita Lucas, quien le preguntó si le había agradado su última pareja de baile. Elizabeth apenas tuvo tiempo de contestar, pues en ese momento se les acercó Collins, entusiasmado, diciendo que había hecho un importante descubrimiento. Es sabido por una singular casualidad que está en este salón un pariente cercano de mi protectora, exclamó Collins, visiblemente emocionado. He tenido el placer de oír cómo el propio caballero mencionaba a la dama que hace los honores de esta casa, la señorita de Ward y su madre, Lady Catherine de Ward. ¿Quién me iba a decir que habría de encontrarme con un sobrino de Lady Catherine en esta reunión? Debo presentarle mis respetos de inmediato. Elizabeth intentó disuadirlo de tal idea, asegurándole que el señor Darcy consideraría su acercamiento como una impertinencia, pero Collins no la escuchó y siguió adelante con su propósito. Elizabeth lo observó acercarse a Darcy, quien lo recibió con evidente sorpresa. Collins comenzó su discurso con una solemne inclinación, y aunque Elizabeth no pudo escuchar lo que decía, imaginó cada palabra por la expresión de Darcy. Este último respondió con una cortesía distante, y aunque Collins no se desanimó, Darcy pronto perdió el interés y se despidió con una leve inclinación. Cuando Collins regresó junto a Elizabeth, comentó con orgullo: «Estoy completamente satisfecho con la acogida del señor Darcy. Me ha contestado con la mayor finura, haciendo el honor de manifestar que confiaba plenamente en la buena elección de Lady Catherine. Realmente, fue una conversación muy afortunada». Elizabeth apenas le prestó atención, pues su mente estaba concentrada en su hermana Jane y en Bingley, quien estaba pasando la velada con ella en una conversación que parecía agradable para ambos. Elizabeth, observando la escena, se sintió invadida por una gran felicidad, imaginándose a Jane instalada en Netherfield con todo el amor que un matrimonio verdadero podía proporcionar. Sin embargo, el buen ánimo de Elizabeth se vio interrumpido durante la cena cuando se vio obligada a sentarse junto a su madre, quien no paraba de hablar libremente sobre su esperanza de que Jane se casara pronto con Bingley. Elizabeth, muy avergonzada, intentó en vano hacer que su madre hablara más bajo, pues notaba que Darcy, sentado frente a ellas, escuchaba cada palabra. La señora Bennet continuó alabando la juventud, la riqueza y el atractivo de Bingley, sin escatimar en detalles sobre las ventajas de tal unión. Elizabeth no pudo dejar de mirar a Darcy de vez en cuando, observando cómo su expresión pasaba del desprecio a una seriedad imperturbable. El malestar de Elizabeth creció a medida que la conversación de su madre se alargaba, y para su alivio, la señora Bennet finalmente dejó de hablar cuando Lady Lucas, aburrida por la conversación, decidió concentrarse en su plato de pollo y jamón. El descanso no duró mucho, pues tras la cena, Mary, después de unas breves súplicas, decidió deleitar a los presentes con una canción. Elizabeth, al darse cuenta de lo que iba a suceder, intentó en vano disuadir a su hermana con miradas significativas. Pero Mary, completamente ajena, comenzó a cantar. La falta de talento y la voz afectada de Mary hicieron que Elizabeth sintiera una profunda agonía, especialmente al observar las sonrisas burlonas de las hermanas Bingley y la imperturbable seriedad de Darcy. El padre de Elizabeth, al ver el desastre que se avecinaba, intervino con humor después de la segunda canción de Mary, diciendo en voz alta: «Niña, ya basta. Nos has deleitado bastante, ahora deja que las demás señoritas se luzcan». Mary, aunque fingió no haber oído el comentario, quedó claramente desconcertada. Elizabeth sintió pena por su hermana, pero también alivio por el fin de la tortura musical. El señor Collins, por su parte, decidió aprovechar la ocasión para hacer un discurso sobre la música y su compatibilidad con la profesión de clérigo, asegurando que, aunque la música era una distracción inocente, un rector debía concentrarse en sus deberes más importantes, como el manejo de los diezmos y el cuidado de sus feligreses. Elizabeth, cansada de las intervenciones inoportunas de su familia, no pudo evitar pensar que, si hubiesen planeado hacer el ridículo de la manera más completa, no lo habrían hecho mejor. El resto de la velada transcurrió sin mayor interés para Elizabeth. Collins, sin embargo, continuó molestándola con su insistencia en no separarse de ella, incluso después de que ella se negara a bailar nuevamente con él. A pesar de sus súplicas para que se mezclara con otras personas, Collins aseguró que su único deseo era agradarle con sus atenciones y que había decidido estar a su lado toda la noche. Por fortuna, su amiga Charlotte Lucas fue un consuelo para ella, sentándose con frecuencia a su lado y desviando la conversación de Collins. Aunque Darcy estaba cerca de ellos, no se acercó a hablarles, lo que Elizabeth atribuyó a las insinuaciones que había hecho sobre Wickham, y en su corazón, se alegró de ello. Cuando la familia de Longbourn fue la última en marcharse, la señora Bennet se las arregló para retrasar su salida,
lo que permitió que las hermanas Bingley y el señor Darcy mostraran claramente su impaciencia por verlos irse. La señora Bennet, completamente ajena a la atención, se despidió con una cortesía exagerada y una invitación para que Bingley visitara Longbourn a su regreso de Londres. Mientras se dirigían a casa, la señora Bennet no cabía en sí de gusto, convencida de que Jane pronto estaría instalada en Netherfield. Para su propia satisfacción, esperaba que otra de sus hijas se casara pronto, esta vez con el señor Collins, aunque Elizabeth, evidentemente, no compartía su entusiasmo. Capítulo 19. Al día siguiente hubo otro acontecimiento en Longbourn. Collins se declaró formalmente. Decidió hacerlo sin pérdida de tiempo, ya que su permiso expiraba el sábado siguiente, y con plena confianza en el éxito, emprendió la tarea con la meticulosidad y formalidad que consideraba apropiadas en tales casos. Poco después del desayuno, Collins encontró a la señora Bennet, Elizabeth y una de las hijas menores juntas. Se dirigió a la madre con estas palabras: Señora, espero que, dado su interés por su bella hija Elizabeth, me conceda el honor de una entrevista privada con ella en el transcurso de esta misma mañana. Elizabeth, sorprendida, apenas tuvo tiempo de ponerse roja antes de que la señora Bennet, con gran entusiasmo, respondiera: Oh, querido, no faltaba más. Estoy segura de que Elizabeth estará encantada y no tendrá inconveniente. Vamos, Kitty, te necesito arriba. Y tomando su labor, la señora Bennet salió apresuradamente de la habitación, llevándose a Kitty consigo, dejando a Elizabeth sola con Collins. Elizabeth, disgustada y enojada, rogó a su madre que se quedara, diciendo: Mamá, querida, por favor, no te vayas. No tengo nada que decirle al señor Collins que no pueda ser escuchado por todo el mundo. Pero la señora Bennet no quiso escucharla. Quédate donde estás, Lizzie, y escucha lo que el señor Collins tiene que decirte. Elizabeth, sin más opción que obedecer, decidió que sería más sensato escuchar lo que Collins tenía que decir y acabar con todo aquello lo antes posible. Se sentó de nuevo, tratando de disimular su disgusto, mientras Collins comenzaba su declaración. Mi querida señorita Elizabeth, su modestia, en lugar de restarle méritos, solo añade a sus muchas perfecciones. Me habría parecido usted menos adorable si no hubiese mostrado esa pequeña resistencia, pero permítame asegurarle que su madre me ha dado licencia para esta entrevista, y debe usted saber cuál es el objeto de mi discurso. Aunque su natural delicadeza le lleve a disimularlo, mis intenciones han sido demasiado evidentes como para inducir a error. Casi en el momento en que pisé esta casa, la elegí a usted como mi futura compañera de vida. Pero antes de expresar mis sentimientos, quizás sea conveniente que exponga las razones que tengo para casarme, y por qué he venido a Hertfordshire con la idea de buscar una esposa precisamente aquí. Elizabeth no pudo evitar sentirse divertida al imaginar lo que Collins consideraba como una expresión de sus sentimientos. Collins continuó, sin notar la ironía en los pensamientos de Elizabeth. Las razones que tengo para casarme son, primero, que es el deber de todo clérigo en circunstancias favorables como las mías dar un buen ejemplo de matrimonio en su parroquia. Segundo, que estoy convencido de que contribuirá poderosamente a mi felicidad personal. Y tercero, y quizá lo más importante, es que Lady Catherine de Bourgh, mi noble protectora, me ha aconsejado encarecidamente que me case. Me ha dicho 2 veces que debería casarme, y antes de partir de Hansford, me instó a que eligiera a una mujer de educación modesta y que supiera administrar ingresos limitados. He considerado todas estas razones y he llegado a la conclusión de que usted es la mujer ideal para mí. Elizabeth lo escuchaba incrédula, y aunque apenas pudo contener la risa, logró mantenerse en silencio. Collins prosiguió: También debo decir que no he buscado esposa en mi propia localidad, donde hay muchas señoritas encantadoras. El motivo es que, siendo yo el heredero de Longbourn, creí oportuno elegir a una de las hijas de la familia Bennet para así atenuar, en la medida de lo posible, la pérdida que sufrirán ustedes cuando herede la propiedad. Estoy seguro de que comprenderá lo noble de mis intenciones. Después de hacer una pausa para tomar aire, Collins prosiguió con la que consideraba la parte más importante de su declaración. Ahora, querida señorita Elizabeth, no me queda más que expresarle la fuerza de mi afecto. En lo que respecta a su dote, es completamente indiferente para mí. No pido nada que su padre no pueda cumplir, y estoy dispuesto a aceptar las 1000 libras que le corresponderán tras la muerte de su madre. No soy exigente, y puede estar segura de que nunca escucharé de mis labios un reproche interesado una vez estemos casados. Elizabeth no pudo soportarlo más y decidió interrumpirlo. Señor Collins, va usted demasiado deprisa. Aún no he tenido la oportunidad de responderle. Collins levantó la mano con aire grave y continuó: Mi querida señorita Elizabeth, sé de sobra que es costumbre entre las jóvenes rechazar la primera proposición de matrimonio que reciben, con la esperanza de que el pretendiente insista. Es por eso que no me siento desalentado por su negativa inicial, y espero que, en poco tiempo, podamos hablar del asunto nuevamente.
Elizabeth, aún más asombrada por su falta de percepción, respondió con firmeza: Créame, señor Collins, no soy de esas mujeres que juegan con la felicidad de los hombres. Mi negativa es definitiva. No me hará usted feliz, y estoy convencida de que yo sería la última mujer del mundo que podría hacerlo feliz a usted. Pero Collins, imperturbable, respondió: Me temo, señorita Elizabeth, que no puedo aceptar su negativa como definitiva. Estoy seguro de que Lady Catherine aprobaría esta unión. Elizabeth, exasperada, dijo: Señor Collins, no hay necesidad de hablar más del asunto. Rechazo su proposición, y le deseo toda la felicidad y riqueza que pueda encontrar en otro lugar. Le ruego que considere este asunto zanjado. Collins, sin embargo, no se dio por vencido. Mi querida prima, estoy convencido de que su negativa es solo una muestra de delicadeza y modestia, y que en el fondo de su corazón usted me acepta. Estoy seguro de que cuando hable con sus padres, su decisión será otra. Elizabeth, cada vez más irritada, decidió que la intervención de su padre sería necesaria si Collins persistía en su empeño. Con esa idea en mente, abandonó la habitación, dejando a Collins sumido en su propia confusión. Capítulo 20. Collins no tuvo mucho tiempo para meditar en su fracaso, pues la señora Bennet, que había estado esperando ansiosamente en el vestíbulo, entró en la sala inmediatamente después de que Elizabeth se marchara, lista para felicitarlo por el inminente compromiso. Sin embargo, cuando Collins le explicó lo ocurrido, la señora Bennet no pudo ocultar su sorpresa y consternación. No puede ser, exclamó. Estoy segura de que Elizabeth lo ha rechazado solo para animarle a insistir. No se preocupe, señor Collins. Hablaré con ella y la haré entrar en razón. Collins, algo desanimado, respondió: Perdóneme, señora, pero si su hija es realmente tan terca y desobediente como usted dice, quizás no sea la mejor opción para un hombre en mi situación. Tal vez sería mejor no forzarla a aceptarme. La señora Bennet, alarmada ante la posibilidad de perder tal matrimonio para su hija, replicó rápidamente: No, no, señor Collins. Elizabeth es solo terca en estos asuntos. En todo lo demás, es la joven más razonable del mundo. No se preocupe, mi marido y yo la convenceremos. Sin darle tiempo a responder, la señora Bennet corrió hacia la biblioteca en busca de su esposo. Al entrar exclamó: Oh, señor Bennet, te necesitamos urgentemente. Es preciso que hables con Elizabeth y la convenzas de que acepte al señor Collins. Si no lo haces, perderemos esta gran oportunidad. El señor Bennet, levantando la vista de su libro con una calma inmutable, dijo: ¿De qué hablas, querida? No he tenido el placer de entenderte. Elizabeth ha rechazado al señor Collins, respondió su esposa con angustia. Y si no intervienes, él podría desistir de su propuesta. El señor Bennet, visiblemente entretenido por la situación, contestó: Pues bien, tráela aquí. Vamos a hablar de esto. La señora Bennet, creyendo que su marido ahogaría a favor del matrimonio, llamó a Elizabeth, quien acudió de inmediato. El señor Bennet, dirigiéndose a su hija, dijo: Ven, hija mía. Me han dicho que el señor Collins te ha hecho una proposición de matrimonio. ¿Es cierto? Elizabeth asintió. Y también me han dicho que lo ha rechazado. ¿Es eso cierto? Elizabeth asintió nuevamente. Bien, ahora al grano. Tu madre quiere que lo aceptes, y yo, no quiero volver a verte si lo haces. Elizabeth, sorprendida por el humor de su padre, no pudo evitar sonreír, mientras que la señora Bennet exclamó: ¿Qué estás diciendo, señor Bennet? Me prometiste que la convencerías de aceptar. Querida mía, replicó él, déjame usar mi propio juicio en este asunto y luego déjame disfrutar de mi biblioteca en paz. A pesar de la negativa de su marido, la señora Bennet no se dio por vencida y continuó instando a Elizabeth a aceptar a Collins, alternando entre halagos y amenazas. Sin embargo, Elizabeth permaneció firme en su decisión, y Collins, a pesar de su decepción inicial, pronto comenzó a resignarse. Mientras tanto, Charlotte Lucas llegó a Longbourn y se enteró rápidamente del alboroto. La señora Bennet la recibió, lamentándose por la terquedad de Elizabeth, y le rogó que intentara convencer a su amiga. Sin embargo, Charlotte, al ver la determinación de Elizabeth, prefirió no involucrarse en el asunto. Finalmente, Collins, aunque herido en su orgullo, decidió no insistir más. La confusión que reinaba en Longbourn fue disipándose poco a poco, y Elizabeth, aunque aún incómoda por la situación, sintió un gran alivio al saber que Collins no volvería a insistir. Capítulo 21. Las discusiones sobre la propuesta de Collins tocaron a su fin. Elizabeth ya no tenía que soportar más que esa sensación incómoda que inevitablemente se deriva de tales situaciones y, de vez en cuando,
algunas alusiones punzantes de su madre. En cuanto a Collins, no parecía ni turbado ni abatido. Aunque mostró un silencio algo resentido hacia Elizabeth, no intentaba evitarla. Esas atenciones solícitas, que anteriormente dedicaba con tanto entusiasmo a Elizabeth, ahora se dirigían a Charlotte Lucas, quien las recibía con amabilidad, lo que proporcionó un gran alivio a todos, especialmente a Elizabeth. A la mañana siguiente, la mala salud y el mal humor de la señora Bennet seguían presentes. Elizabeth pensó que el resentimiento de Collins por haber sido rechazado podría hacerle marcharse antes de lo previsto, pero el señor Collins no alteró en lo más mínimo sus planes originales. Desde un principio, tenía la intención de quedarse hasta el sábado, y hasta el sábado pensaba quedarse. Después del almuerzo, las hermanas Bennet fueron a Meryton para saber si Wickham había regresado. Elizabeth estaba ansiosa por verlo después de su ausencia en el baile de Netherfield. Al llegar a Meryton, lo encontraron en la calle, y él las acompañó a casa de su tía, donde Elizabeth y Wickham tuvieron una conversación larga sobre la noche del baile. Wickham admitió que había evitado ir para no enfrentarse a Darcy y que no deseaba que la situación se volviera incómoda tanto para él como para los demás. Elizabeth aprobó su decisión y ambos compartieron elogios mutuos mientras caminaban hacia Longbourn. Al llegar a Longbourn, encontraron que Jane había recibido una carta de Caroline Bingley. Jane abrió el sobre de elegante papel y lo leyó en silencio, mientras Elizabeth observaba cómo el semblante de su hermana cambiaba a medida que avanzaba en la lectura. Tras leer la carta, Jane decidió compartirla con Elizabeth y, con una expresión de sorpresa, le dijo, «Es de Caroline. Están de camino a Londres y no tienen planes de regresar a Netherfield este invierno». Elizabeth, desconfiada de la sinceridad de Caroline, le pidió a Jane que le leyera la carta en voz alta. Caroline explicaba que habían decidido acompañar a su hermano a Londres, ya que él tenía asuntos que resolver allí, y que no esperaban regresar a Netherfield en un futuro cercano. Jane, aunque algo sorprendida, no quiso pensar mal de sus amigas. Sin embargo, Elizabeth, con más desconfianza, interpretó la carta de otra manera y dijo, «Es evidente que la señorita Bingley no quiere que vuelvas a ver a su hermano. Pero no te preocupes, Jane. Bingley es independiente, y si realmente te quiere, no dejará que sus hermanas interfieran en sus sentimientos». Jane, aunque algo preocupada, prefirió no dar demasiada importancia a las palabras de su hermana. Decidieron no contarle a la señora Bennet más que lo necesario, para evitar alarmarla, pero la noticia de la partida de los Bingley no tardó en llegar a oídos de su madre, quien, como era de esperar, lamentó profundamente que las damas se hubieran marchado precisamente cuando más habían intimado con ellas. La señora Bennet no tardó en consolarse pensando que Bingley volvería pronto a comer con ellos en Longbourn, y que, a pesar de la partida de sus hermanas, él seguiría interesado en Jane. Sin embargo, Elizabeth no pudo evitar sentirse inquieta por la situación. Espero que este episodio te haya gustado. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún próximo episodio. Comparte el video con tus amigos. Hasta el próximo audio.